noches, amigos de La Neta Noticias. Yo soy Meme Yamel y sí, estamos listos para decir las netas. Esa neta que no peca, pero incomoda y debería incluso hasta de pecar. Vemos unas redes sociales que están muy activas, pero ojalá ese activismo estuviera también en las calles. Vemos a muchos políticos posicionarse por las grandes tragedias que han sacudido a nuestro país durante años y toman banderas que no son suyas, pero solo lo hacen por discurso. Lo hacen a través de un tuit, a través de un video editado, bien bonito, bien chulo, bien precioso. Pero no lo hacen en la realidad, en esa en la que si son políticos y tienen posiciones de poder, deberían de usar ese poder para hacer el bien. Y no solo para dar discursos. Porque qué ironía de la vida llegar a unas redes sociales inundadas de posicionamientos, de críticas, de argumentos, de ideas. Y ya, ahí se quedan congeladas. Lo bonito sería que esas mismas ideas que comparten y las que tienen cientos de retweets, también se llevaran a las calles, a las políticas públicas. Que cuando estuvieran en el poder, ojalá hubieran aplicado la mitad de lo que pregonan en las redes sociales. Obviamente, el tema de la semana sigue y seguirá siendo Fátima, pero ojo, no es nada más Fátima. Es Ingrid, es Rosa, son cientos, miles de mujeres que han sido asesinadas desde hace muchos años. No es nuevo tampoco. Y es lo que más coraje nos da. Estamos aprovechando el foco, estamos aprovechando el momento, estamos aprovechando esto, sí lo estamos haciendo. Pero ¿saben qué? Esto es consecuencia de que los bonitos discursos y los posicionamientos de indignación en las redes sociales solo fueron eso. Porque si hubiéramos tenido acciones reales cuando, no sé, una Margarita Zavala era titular del DIF, pues tal vez no estaríamos viendo cómo los niños de la guardería ABC siguen sin justicia. Por ejemplo, ¿no? Si un gobierno priista en época de Vicente Fox o en épocas de Salinas, o donde había gobiernos estatales que pregonaban esos gobiernos del PRI, del PAN en los estados, en los gobiernos, en ser funcionarios, si hubiéramos visto que hicieran su trabajo, hoy no estaría pasando lo que está pasando. Hoy tal vez no tendríamos estas pintas en Palacio Nacional, estas destrucciones al Ángel de la Independencia. Y desde ayer les estoy diciendo, yo no solapo, no lo aplaudo, no estoy a favor de eso, porque si yo me quiero manifestar y quiero que me respeten, quiero pregonar con el ejemplo, pero no critico y no juzgo a quienes lo están haciendo. Porque es el coraje de buscar el diálogo durante años y no encontrarlo. De verdad me molesta mucho leer, por ejemplo, el posicionamiento de una Margarita Zavala, y me molesta demasiado porque ella fue una mujer que fue, sí, es esposa de un expresidente en su momento, esposa, primera dama, cuando todavía existía este término, y dejen ustedes que pasara desapercibida o que hiciera mucho o que hiciera poco. Una mujer que hoy, más bien que en el año pasado, antepasado, estaba buscando ser presidenta de México. Que hoy tiene una asociación que busca convertir en un partido político. Es una mujer que muchos consideran empoderada, pero a la sombra de un Felipe Calderón. Y lamentablemente, yo no sé, y no es un tema para discutir, porque eso cada quien lo sabe en su vida personal, si pesa demasiado el zapato de Felipe Calderón. Pero mientras ella tuvo cargo, aunque fuera de mérito, pero tuvo un cargo siendo titular del DIF, yo no vi que hiciera nada por las mujeres. Nunca lo vi. Jamás lo vi. Es maestra, es abogada, dice que es fan del fútbol americano, primera mujer candidata independiente a la presidencia de México. Y lo celebra, lo presume un México libre, se dice a favor de la vida. Dice, para el día de hoy, por favor, una expresión de condolencia y compasión desde la autoridad por Fátima. Ella tuvo una
expresión de condolencia y compasión con los niños de la guardería ABC? ¿Por qué se victimiza a una niña? ¿Por qué toma la bandera de Fátima para un discurso político? Porque eso es lo que está haciendo. Ella no está pregonando con el ejemplo. Y así como ella, muchas mujeres que están y han estado en el poder. Y eso es lo que enchila. Eso es lo que molesta. Que no hicieron nada y no hacen nada teniendo la posibilidad de hacerlo. Y ese es el gran mensaje con el que comenzamos las netas de hoy. Porque obviamente hay un tema social, hay una ignorancia, hay una apatía creciente, hay una disrupción social, hay una pérdida de valores. Pero se puede y se ha podido combatir desde el poder. Han podido hacer algo. ¿Y qué hicieron? Nada. Eso es lo que molesta. Que todo se queda en sus bonitos discursos y tweets en las redes sociales. Ojalá lo que retuitean, lo que posicionan, ojalá lo que escriben en las redes sociales fuera la quinta parte de lo que hacen en la vida diaria de forma real, en acciones. Esto no nos va a llevar a ningún lado. México despertó y México, o al menos la mayoría, no pregona con los bonitos discursos. Y si todavía piensan que estos discursos van a funcionar o van a servir de algo, volten a ver el pasado, abran los ojos y entiendan que no es un feminicidio, no es nada más Fátima, no es nada más Ingrid. Somos miles de mujeres que no hemos tenido la oportunidad de expresarnos hasta ahorita y lamentablemente no nos han representado las mujeres que han estado en el poder. Tómenla. Yo soy Meyamel, esto es La Neta Noticias. Regresamos. Regresamos, amigos. Acuérdense que nos podemos ver a través del canal 160 de Total Play, el canal 79 en Easy. En radio, escuchan esta voz en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey. Que por cierto, mis amigos regios, mañana les caigo en Monterrey. Sí, se los dije, se los avisé. Voy a estar en Monterrey desde mañana en la noche, el jueves y el viernes. Ya les estaré avisando a través de las redes sociales exactamente en dónde vamos a estar para transmitir. Vamos a grabar allá los programas de La Neta Noticias para aquí Acústica, Televisión y Radio. Hay unas notas que vamos a perseguir y sí, estamos intentando localizar al Bronco. Hablando también de estos temas del feminicidio, pues quiero seguir preguntándole sobre los homicidios, ¿no? A ver si tiene algún posicionamiento que hacer sobre el tema o si va a seguir diciendo que les dicen gorditas a las embarazadas. No sé, pero es algo que tengo que platicar y para eso y muchos más temas estamos buscando al Bronco. Avísenle, pónganle en la estación, compártanle el video en redes sociales, no sé, pero ayúdenme a llegar hasta el Pony, el Bronco. Y haciendo una inspección, ¿no? Preparándonos para este noticiero, empecé a ver varias notas y el 90% de las notas hoy están acaparadas por algún nombre de alguna mujer, por alguna situación involucra a alguna mujer. Si no es Fátima, son abusos sexuales. Si no son abusos sexuales, es un hombre que grabó abajo de la falda de una mujer. Si no es eso, a nivel internacional, los Boy Scouts en Estados Unidos se declaran en quiebra tras demandas por abuso infantil. Tenemos como el director de desarrollo urbano en Saltillo está pidiendo a las mujeres que avisen al municipio si hay intención de realizar otro mural porque continúa este proceso en contra de un mural que retrata a víctimas de feminicidio en Saltillo. Imagínense nada más. Hoy en la mañana, un tema importante, es otra manifestación, otra marcha de feministas. Hubo pues sí, pintas en Palacio Nacional, estaban las autoridades presentes, el cuerpo de seguridad presente, y no hubo una sola detención. Muchos se quejaron porque no las están deteniendo, y con la invitada que tengo hoy, pues platicábamos y llegábamos a este análisis de, pues no me imagino este tipo de marchas o expresiones en la administración de un Felipe Calderón o de un Enrique Peña Nieto. En la de un Felipe Calderón no me imagino pues, si fuera sido un Chile, y en la de un Enrique Peña Nieto
No me imagino si hubiera sido una Ayotzinapa de puras mujeres. Y para hablar de todo el tema, para analizarlo profundamente y de verdad generar cierta conciencia, le agradezco muchísimo a Renata Turrent, que hoy sí ya aquí presente, pues venga a platicar sobre feminicidios, feminismos, alertas de género y muchas otras cosas que deben de ser escuchadas. Si ustedes son de esos hombres que no quieren hablar del tema, de esas mujeres que dicen, ay, es que es culpa de las mujeres, amigos, de verdad en este momento no me importa si le cambian. Me encantaría que no le hicieran, porque vamos a intentar abordarlo de una manera que sea abierta, que no sea desde el típico, desde la trinchera que hemos escuchado en todos los medios. Pero, amigos, tenemos que hablar de ello, así que, Renata, te agradezco muchísimo que estés acá. Muchas gracias, querida Meme. Hola a todo tu auditorio. Renata, vamos a empezar ahora sí que por el principio. ¿Cuál es este contexto que nos lleva a la situación que hoy tenemos? Pues lo platicamos un poco fuera del aire. Creo que lo desbordante del asunto es que la violencia contra las mujeres está, y es un poco lo que platicabas de los medios que están reportando cuestiones de abuso sexual, está totalmente atraviesa, digamos, toda la estructura gubernamental, social, cultural de nuestro país, y desgraciadamente está podrido por todos lados. Y creo que la historia de Fátima, como bien decías, desgraciadamente no es una historia de terror que haya sucedido una vez, no, sino es cotidiana en cierta manera, y además de todo es muy reveladora porque muestra cómo todos los sistemas presentes le fallaron a Fátima, ¿no? Empezando por el DIF y la historia de terror que se lee en el comunicado que saca ayer el DIF, donde ya se había reportado algún tipo de abuso y donde no se había hecho nada, y donde se había dejado en la congeladora, en el archivero, y a la niña no le habían dado ningún tipo de ayuda. Pasa a la falta de recursos o la falta de coordinación en la escuela. Quiero pensar que es una falta de recursos, sinceramente, y que la dejan fuera de la escuela en vez de seguir. Leí ahorita algo bastante sensato, que más allá de la falta de protocolos, es una falta de sensibilidad, de sentido común de la situación en la que vivimos y ¿cómo se te ocurre dejar una niña fuera, no? Falla todo, falla la sociedad, falla quien se la lleva, falla la fiscalía, por supuesto, falla la comunicación y aparece una niña de 7 años violada en una bolsa. O sea, es que no matamos así ni a las ratas, ni siquiera matamos así. Tenemos más compasión por ratas, por cualquier otro tipo de ser vivo que por una niña que se muere de esa forma. Y es que es desgarrador ver, decía bien Paula Sofía hace unas semanas, cuando pasó lo de Ingrid, que si tuviéramos 11 muertes por coronavirus, estaría la alerta nacional por todos lados moviéndose a ver qué se hace, de dónde sacamos recursos, cómo bajamos recursos. Y se están muriendo 11 mujeres al día y ni siquiera podemos entenderlo como que todo el sistema está podrido. Y aquí sí quiero dejar muy claro, porque se me han subido y creo que es miserable, como bien decías en tu primer bloque. Hay interlocutores válidos para esto y hay interlocutores que no tienen la autoridad moral para venir a sacar raja política de esto, y esa es la derecha y específicamente el calderonismo, y hay que decirlo muy claro. Si bien el crimen es multifactorial, el periodo, el calderonismo empeoró esto, igual que el resto de las muertes, pero empeoró la calidad de vida de las mujeres y empeoró la situación en la que estamos de desapariciones y de amenazas. Entonces, que salgan a hablar y a capitalizar del dolor específicamente de la familia de las víctimas, pero además del dolor que sentimos todas las mujeres, es miserable, de verdad. Y vemos justo en esto en las redes sociales, ¿no? Cómo es que hablan de indignación, y vemos cómo hablan de coraje y se solidarizan con la familia y se solidarizan con la causa, y lo vemos también cuando pasa, por ejemplo, con una Ingrid, ¿no? Y hacemos los hashtags y los trending topics, y vemos también, por ejemplo, incluso en la situación donde te acordarás de esta chica que la dábamos por desaparecida, pero que andaba en la fiesta y que todos estábamos en caos y que luego la criticábamos. Bueno, todo se queda en ese posicionamiento en las redes sociales, pero lamentablemente la pregunta sigue siendo, ¿y las acciones reales en dónde están? En épocas de Felipe Calderón hubo un incremento
de los feminicidios, hubo un incremento de la violencia hacia las mujeres del 155%, si no estoy mal. En el de Enrique Peña Nieto, exactamente igual. Ha sido constante. Eso nos debe de dar a nosotros un panorama mucho más amplio, porque no es nada más llegar y decir, ay, es culpa del gobierno en turno. Tiene sus fallas, tiene sus errores, hay que cuestionarlo, hay que criticarlo, porque queremos que cambie. Y es que ese es el punto. Cuando fue un Felipe Calderón, yo no me acuerdo de ese tipo de cuestionamientos tan duros. Cuando fue un Enrique Peña Nieto, no me acuerdo de ese tipo de cuestionamientos tan duros. Y así estamos, como cuchillito de palo. ¿Cuándo vamos de verdad a ver el cambio? No es nada más llegar y reclamarle al gobierno en turno, no es nada más llegar y decir, ah, es que es tu culpa. No, ¿en dónde están las acciones? Claro. Y justamente lo que dices, ¿no? La correlación de los homicidios y de los feminicidios es casi perfecta. Entonces se ve como con la guerra de Calderón se disparan los homicidios y se disparan los feminicidios también. Y aquí y creo que es importante aclarar, y que creo que es lo que, por lo que estamos desde las calles, desde aquí, pidiendo que se haga una estrategia diferente. Lo que sí es claro es que las causas del homicidio y que es la guerra contra el narco, la descomposición social, si bien algunas de las causas sí se comparten, el tipo de homicidio es diferente del homicidio y el feminicidio, y por eso fue tanta la preocupación cuando se escuchó que se podía quitar el feminicidio del Código Penal. Entonces sí, si bien la guerra contra el narco empeoró y dispara los feminicidios, también se tienen que entender los feminicidios como un sistema donde el machismo ha penetrado cada poro que tenemos. Y que justamente esa es la parte que se pide al gobierno actual. Y como bien decía, se le pide porque es un gobierno que ha luchado, viene de luchar de las calles, entiende el dolor social de una manera que ni el gobierno de Peña Nieto, ni el gobierno, mucho menos el gobierno de Calderón, podrían relacionarse con este tipo de causas, y por eso sabemos que es hipócrita, que es raja política, lo sabemos por todos lados, ¿no? Pero que sí existe una base ideológica entre el obradorismo y lo que está pidiendo el feminismo, que es básicamente justicia y seguridad mínima para las mujeres. Y que sí, la estrategia de seguridad para pacificar el país, yo concuerdo con ella, la defiendo, pero que, dada que las causas no necesariamente son las mismas, sí se comparten algunas, pero no todas son las mismas, entonces sí se necesita hacer una estrategia separada, desde mi punto de vista. Hay un tema que obviamente es ineptitud, descuido, negligencia, opacidad por parte de las autoridades. No hablo en esta ocasión del gobierno, por ejemplo, el Poder Ejecutivo. Podemos tocarlo, también del Poder Legislativo, por supuesto, pero hablo de operativamente. Operativamente tenemos los C5, tenemos, se supone, cuando hay un secuestro, estos grupos antisecuestro que reaccionan, se supone que al momento, tenemos los ministerios públicos, etcétera. Y lamentablemente, parte de este punto es que si de por sí, cuando uno va a denunciar el robo de un celular o de un coche, hombre, mujer, lo que quieran, van a denunciar una situación que no tiene que ver con un feminicidio o con una violencia intrafamiliar o doméstica, pues tenemos el problema de que el ministerio no quiere actuar, que no tienen presupuesto. Si de por sí en una situación, llamémosle muy entre paréntesis, normal, tenemos este problema, aquí yo sí tengo que preguntar claramente. Pues es peor cuando eres mujer. Es peor cuando tienes situaciones como la de Fátima, como la de Ingrid, como la de cualquier mujer. Si no existe una presión por parte de la sociedad, si no existe una presión política, si no existe una presión por parte de algún grupo de poder que tenga el recurso para invertir en la investigación, que debería de ser investigación profesional por derecho, por obligación, pues ¿a dónde vamos a parar? Hoy tenemos a un Hertz Manero que tiene ahí este tropezón la semana pasada con lo del feminicidio, diciendo que lo quiere que lo quiere cambiar, o sea, que quiere quitar el delito, pero después como que recula y dice, no, es que quiero darle más fuerza para poder investigarlo mejor. Pero el problema va mucho más a fondo. Como mujer, lo hemos platicado muchas veces. Eres víctima de que tu marido te viola, vas y las autoridades, pues es tu marido, no te va a violar. O sea, y dices, no, a ver, espérate, no, o sea, solo porque es mi marido, entonces ya no es violación. ¿Quién lo dice? ¿En qué apartado de la ley lo dice? Se desaparece, por ejemplo, el caso de Fátima, la niña no aparece
es una niña, una menor de edad, aquí no aplica el de, es que se fue con los amigos, es que se fue, no, es una menor de edad y las autoridades, es que no ha pasado el tiempo, ¿no? Como para poder decir, hay que denunciar que se desapareció. El video, que lo pasan hasta 5 días después, son muchos factores, pero como institución lo podemos criticar mucho. ¿Cuál sería el óptimo? ¿Cuál sería la recomendación? ¿Cuál sería esta asesoría? ¿A quién tenemos que hacerle el llamado? No sé si es a la Fiscalía o al Poder Legislativo para decir, a ver, esto está mal, ya lo sabemos, todos los tenemos identificados, esto es lo que tenemos que solucionar. Hay que hacer ABC. ¿Cuál podría ser el camino? Creo que el problema de aquí es que, como decíamos, ¿no? Todo está tan podrido que no puede ser nada más un poder, sino que tienen que trabajar los tres. Y que sí estamos esperando y volteando a ver a Andrés Manuel López Obrador porque ha sido la guía moral de este movimiento desde hace mucho tiempo. Y yo en lo personal, que a mí me gusta hablar desde dónde estás parada ideológicamente para no confundir al público, y creo que de repente hacen mejor socialmente decir dónde te paras, y de ahí estoy enunciando mi petición. Y yo soy obradorista y soy feminista, y creo que justamente por ahí se tiene que empezar y bueno, y que dentro del obradorismo las feministas sí volteamos a ver a Andrés Manuel como una guía moral. Entonces, por eso es que se le está exigiendo, creo, la voluntad política a él específicamente. A Claudia también, pero específicamente a él. Y creo que a partir de esa voluntad política, entonces se tiene que poner a trabajar el país, como se ha hecho con otras ocasiones. Por ahí decían el huachicoleo, el avión presidencial, bueno, está movido todo el país para venderlo. Y qué bueno, es que esas cosas se tienen que politizar. Y Andrés Manuel es un amante de la politización de este tipo de temas sociales para poder incluir a toda la sociedad en cómo resolvemos estas cosas. Y yo es algo que le admiro. Entonces es lo que yo quisiera ver. No solamente quiero ver al legislativo, quiero ver a las senadoras y a las diputadas por las que voté, que sé que hoy de hecho sacaron algo un poco más concreto, y lo aplaudo. Quiero ver al Poder Judicial sobre todo. ¿Dónde está yo digo, del Poder Judicial tendría que ser todo un programa probablemente, pero como yo soy crítica de que no se escoja, que no se elijan por votación popular, porque entonces en este momento el Poder Judicial se sabe lavar las manos, y el Poder Judicial es la parte del Estado probablemente más cómplice de estos feminicidios. ¿Y dónde están las reformas? Y yo sé que Saldívar, y tengo de hecho mucha confianza en el ministro Saldívar, pero sí se tiene que coordinar, se tiene que hacer una alerta nacional donde los tres poderes se pongan a trabajar para solucionar esto, y esa es esa pizca de voluntad es la que se está pidiendo. Recuerdo, ahorita que mencionas a Saldívar, un ejemplo muy claro, ¿te acuerdas del caso de los porquis? ¿No? Que violan a esta niña 4 o 5 chavitos en Veracruz. Y como eran de poder y como eran de alcurnia, pues uno se fue, el otro un amparo, el otro estaba en España, los otros se escondieron, bla, ¿no? Cada quien andaba por su lado, todos fuera. Nunca hubo el único detenido apelando por el amparo, etcétera. Y teníamos el tema del juez, en el momento el juez que sentencia que pues no la habían violado, prácticamente estaba loca, etcétera, la niña, o sea que no la tocaron, que fue un tocamiento sin intención lasciva, accidental. Me acuerdo perfecto cuando dijo que era accidental. Y yo así de, ya sabes, ¿no? Intentando decir, bueno, accidental, ¿cómo tocas a alguien en su parte íntima de forma accidental? Accidental te caes y le pegas a alguien sin querer. Accidental te pegas en la cabeza, accidental te pegas en la pierna, ¿no? Accidental no había forma. No. Y vimos cómo la familia fue amenazada, agredida, cómo a ella la atacaron en las redes sociales, que si era, perdonen ustedes la palabra, sé que estamos en televisión, que si era una puta, que si ABC, ¿no? Y pasan 5 años del caso, llega Saldívar, y es hasta que llega Saldívar que revoca la sentencia o la decisión de este juez en Veracruz, y que hasta lo suspenden, porque dice, a ver, mi hermosa, en la lógica común dices, ¿accidental desde cuándo? Sí. O sea, perdón, accidental, tocar a alguien en su parte íntima, accidental, no puede ser accidental, esa situación no es accidental. Entonces, estoy creo que en la misma dinámica contigo, de un Arturo Saldívar, que por supuesto tiene mucho en contra, porque ha sido, o sea, el Poder Judicial está mal en la médula, muy mal en la médula. Si no hay lana, no investigan, ABC. Pero
También la parte de estas reformas judiciales, en donde reformas que entra un Arturo Saldívar para buscar cambiar esto de la corrupción, la impunidad dentro del Poder Judicial, bla, 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 va de la mano también con el Poder Legislativo. Claro. Tenemos unos diputados, ¿no? Los diputados del PAN, que se quitaron los zapatos en protesta por el feminicidio de Fátima. Perdón, pero si van a hacer una protesta, ¿por qué no agilizar la discusión de las reformas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Claro. ¿Por qué no, si van a hacer una protesta, por qué no hablar sobre políticas públicas? Que incluso lo platicábamos ayer, que tuvimos la oportunidad de vernos, que no solamente van hacia las mujeres, sino que van centradas también en los hombres, en hacerlos parte de las familias, en hacerlos parte de los hijos. Y de verdad que suena tan ilógico como decirle a una madre quiera a tu hijo. Suena extremadamente ilógico porque debería de ser innato. Pero, ¿por qué no empezar a buscar asesoría? Si no saben, es entendible, qué bueno. ¿Por qué no buscar asesoría? ¿Por qué no buscar una guía? Eso es lo que debería de estar haciendo el Poder Legislativo. Claro, y que creo que parte de lo que critican mucho y lo que dices que tiene Saldívar en contra es que es un ministro de la Suprema Corte politizado, cuestión que no se ve en el resto de los ministros. Y yo digo, qué bueno que sucedan esas cosas, porque justamente nos estamos dando cuenta, o se está pudiendo por lo menos discutir en las mesas de debate, qué le está pasando al Poder Judicial, que parece que vivimos en el siglo antepasado con las formas que tienen. Y entonces que hasta que no se pueda reformar todo y nuevamente, ¿no? Lo que dice, si los diputados del PAN, mucha simulación el día de hoy, pero ¿dónde están discutiendo estas cosas que sí podrían hacer cambios? Son los primeros que bloquean cualquier tipo de avance para las mujeres históricamente. Lo han hecho toda la vida, no tienen ningún respeto ni por nuestro bienestar, ni por nuestros cuerpos, ni por absolutamente nada que tenga que ver con el feminismo. Se suben que se pongan a trabajar, o sea, yo no entiendo, y por eso de repente sí me da esperanza ver, te digo, al ministro Saldívar. Platicamos un poco ahorita fuera del aire que yo estuve en la marcha hoy en la mañana, afuera del Palacio Nacional, y la verdad es que no, yo vi a las policías todas todas paradas ahí, ningún tipo de represión, se pintaron paredes, creo que es parte de lo que vamos a platicar más al rato, pero yo no vi nada de represión. Entonces, por lo menos del lado a lo que voy con esto es que por lo menos del lado del obradorismo se está trabajando de cierta forma. Digo, el ministro en teoría no es obradorista, pero sabemos hacia dónde está, sabemos que está a la izquierda. Y que se trabaja, por lo menos, sí ha habido errores, pero por lo menos están estos espacios de protesta que, como bien decías al principio del bloque, jamás en la vida los hubiéramos podido ver en una administración de Peña Nieto, muchísimo menos de Calderón. Y aquí en la ciudad, bueno, ya quisiera ver yo a Mancera que nos hubiéramos parado afuera de Palacio Nacional. Por supuesto que nos hubieran permitido. Entonces creo que hay muchísimo por caminar, pero tengo estos espacios de esperanza. Hoy, te digo, en la marcha no hubo absolutamente nada de represión, estaban las policías ahí esperando afuera. Hoy yo no estuve en la marcha del viernes, no considero que sea ético hablar de una marcha si no estuve ahí, pero hoy vi mucho respeto de parte de las autoridades hacia este grito de auxilio. Amigos, este es un programa que vamos a continuar. Yo los invito a que lo sigan compartiendo, a que se suscriban al canal si lo ven a través de redes sociales, y que si están en radio, mañana nos vuelvan a sintonizar, porque ese es un tema que no acaba acá. Hay también que criticar a muchas mujeres que utilizan su condición de género para decirse víctimas de una persecución política, y eso también está complicando la lucha de muchas mujeres que sí quieren ser respetadas y que sí quieren un espacio y una voz que sea de viva y de efectiva en realidad. Así que yo soy Meme Yamel, Renata Turrent no se me va. Mañana nos vemos en televisión y radio, y nos escuchamos en radio para continuar con esto, y por supuesto que seguimos en las redes sociales. Yo soy Meme Yamel, esta es La Neta Noticias, porque decir la neta a nosotros no nos cuesta. Adiós.